Como todos sabemos, hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador en conmemoración de los mártires de Chicago y día festivo en la mayoría de los países del mundo. Para el peronismo es un día muy significativo por partida doble. Por un lado porque históricamente, al menos desde lo discursivo, colocó al trabajador como el sujeto central de su movimiento. Y por otro lado por lo sucedido el 1 de mayo de 1974, fecha que pasó a la historia como el día en que Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo. Los 1 de mayo previos a este suceso pasaron por varias facetas. Antes de 1943 habían sido jornadas en las que los trabajadores protestaban contra los gobiernos de turno. Luego, a partir de la llegada de Perón al gobierno, los actos del 1 de mayo se institucionalizarían como una fiesta de los trabajadores, con bailes y demostraciones artísticas. Las jornadas usualmente finalizarían con la coronación de la Reina del Trabajo por parte de Evita. Este tipo de actos permitían que los líderes del movimiento, Perón y Evita, tuvieran un contacto casi directo con sus seguidores. Después del golpe de 1955, el 1 de mayo se convertiría en una fecha para recordar a Perón, pero con carácter cada vez más combativo. Sería recién el 1 de mayo de 1974, luego de casi 19 años, que Perón celebraría el Día del Trabajador nuevamente con sus partidarios en la Plaza de Mayo, como tantas veces en el pasado. No obstante, ese día las cosas acabarían de la peor manera. La relación entre Perón y las organizaciones de extrema izquierda se terminaría de romper, luego de una larga seguidilla de eventos que la desgastaron. Pero ¿cómo se llegó a esa situación? Digamos que en el exilio Perón se convertiría en un mito viviente, que se agigantaba mediante la sucesión de gobiernos que no cumplían las expectativas del electorado y que se veía paradójicamente fortalecido debido a su proscripción. El peronismo en su carácter de movimiento nucleaba sectores de todo tipo de corrientes de pensamiento, desde la extrema izquierda hasta la derecha fascista. Durante esos años Perón mantendría una relación estratégica con cada uno de ellos, logrando así un equilibrio interno sin estar presente en el país. En definitiva, cada sector se reclamaba peronista y luchaba por el retorno de su líder. Unos años antes de la vuelta de Perón al país ingresaría a la escena política un actor clave de la década de los 70, Montoneros. El evento que los haría saltar a la fama sería la adjudicación del secuestro y posterior pase a mejor vida del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. La organización guerrillera en un principio estaba constituida casi exclusivamente por jóvenes de clase media provenientes de la militancia católica y de liceos militares. Por esa época también aparecerían otras organizaciones de extrema izquierda peronista tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Nacional Revolucionario y las Fuerzas Armadas Peronistas. Con el objetivo de ganarse el favor de Perón, Montoneros pondría en marcha una política de afiliación masiva al Partido Justicialista. Se abrirían muchas unidades básicas, se multiplicarían las movilizaciones y se lanzaría la campaña Lucha y Vuelve a través de pintadas. Además se formaría un gran frente conocido como la Tendencia Revolucionaria, que incluía a los grupos de extrema izquierda peronista antes mencionados, junto a la Juventud Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios y la agrupación Evita. Del otro lado del movimiento se podría decir que estaba el sindicalismo, el que históricamente había sido la columna vertebral del peronismo. Tanto los grupos de extrema izquierda como el sindicalismo peronista buscaban llenar el vacío dejado por Perón tratando de imponer sus propias consignas. La rivalidad entre los dos sectores sería constante y los niveles de agresión hacían tambalear todo el tiempo la unidad del peronismo. Por ejemplo, dos eventos que dan entidad a esto que estamos señalando fueron lo sucedido con los sindicalistas Augusto Timoteo Bandor y José Alonso, sindicalistas sumamente poderosos, sobre todo el primero, que era señalado como uno de los herederos de Perón, que fallecerían en manos del Ejército Nacional Revolucionario. El 11 de marzo de 1973, luego de tantos años de proscripción, el peronismo volvería a la presidencia, pero de la mano de Héctor Cámpora, sin todavía la presencia de Perón en Argentina. No obstante, el 20 de junio de 1973, Perón volvería de forma definitiva al país. Las organizaciones guerrilleras y los sindicalistas, cada uno por su lado, organizarían una manifestación gigantesca para recibirlo en Ezeiza. La organización del evento fracasaría por completo. Los montoneros tratarían de acercarse al palco donde iba a estar Perón, pero serían duramente repelidos por la derecha peronista designada para organizar el evento. El saldo final sería de 13 fallecidos y más de 300 heridos. Ya con Perón en Argentina, este se enfrentó a la compleja tarea de ser el eje de unidad de todos los argentinos y poner en orden al movimiento peronista. En función de ese segundo objetivo, dedicaría grandes esfuerzos en intentar aminorar las ambiciones de la extrema izquierda peronista. Sin embargo, los montoneros se concebían a sí mismos como la organización que iba a liderar junto a Perón la reconversión a una Argentina socialista. La consigna era conducción, montoneros y Perón, la cual ponía de manifiesto claramente el lugar en el que ellos mismos se ubicaban, al lado de Perón y no subordinados a él.
Finalmente, Cámpora renunciaría a la presidencia y el 23 de septiembre de 1973 tendrían lugar las elecciones que consagrarían la fórmula Perón-Perón. 2 días después fallecería en un atentado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y uno de los hombres de mayor confianza de Perón. El crimen no fue asumido públicamente por ninguna organización guerrillera, pero todas las fichas están puestas en Montoneros. Rucci era uno de sus blancos favoritos. El hecho había sido anticipado en los cantos de la militancia montonera. Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Lo sucedido demostraba que los montoneros no estaban dispuestos a acatar la conducción de Perón, ni a desarmarse ni a coexistir con otros sectores del movimiento, tampoco a aportar sus esfuerzos al gobierno electo. El 12 de octubre Perón daría su primer discurso público en la plaza luego de casi 2 décadas. Allí enfatizaría la necesidad de la paz y la unidad nacional. En este marco hizo la siguiente convocatoria. Durante este gobierno que hoy se inaugura y siguiendo la vieja costumbre peronista, los días 1 de mayo de cada año he de presentarme en este mismo lugar para preguntarle al pueblo aquí reunido si está conforme con el gobierno que realizamos. Y es así que llegamos al 1 de mayo de 1974. Algunos días antes, Firmenich, uno de los líderes de Montoneros, había terminado su discurso en un acto en Atlanta diciendo que Montoneros iría a la plaza para decirle personalmente al general todo lo que pensamos. Según ellos, las intenciones de Perón seguían siendo revolucionarias, pero su entorno no le permitía informarse acerca de la real situación que atravesaba el pueblo, y por ende tomaba decisiones erráticas. Para ellos este acto tenía carácter crucial y decisivo, y allí debían hacer escuchar sus críticas y demostrar su fuerza. En el acto solo estaban admitidas las banderas argentinas o sindicales. Montoneros ingresaría a la plaza portando solo banderas argentinas, pero ocultas dentro de los grandes bombos portaban banderas con sus consignas habituales, que desplegaron a la brevedad desafiando a los organizadores. Mientras tanto, los militantes sindicales cercaron el palco donde iba a estar Perón. A partir de las 15 horas se inició el acto en la Plaza de Mayo con un festival artístico. Algunos sectores vinculados a Montoneros expresaron frente a esto su disconformidad coreando: "No queremos carnaval, asamblea popular". El canto expresaba lo poco que conocían estos jóvenes las tradiciones y rituales del primer peronismo. Durante la coronación de la Reina del Trabajo por parte de Isabel Perón, iniciaría una fuerte silbatina y se escuchó el siguiente cántico de repudio: "No rompan más las bolas, Evita y una sola". Alrededor de las 17 horas Perón arrancaría su discurso afirmando: "Compañeros, hace hoy 19 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como este hablé por última vez a los trabajadores argentinos". A lo cual Montoneros contestaría: "Se va a acabar la burocracia sindical. Y además, ¿qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?". Perón continuaría: "No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan", en lo que fue la primera ofensa abierta a la organización guerrillera. E inmediatamente agregó: "A través de estos 20 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años, enfatizando la inexperiencia de la izquierda peronista, y retándolos como si de niños se tratara". Adicionalmente expresaría su apoyo a los sindicatos tras la partida de Rucci comentando: "Quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes sin que todavía haya tronado el escarmiento". A lo que Montoneros respondió: "Rucci traidor, saludos a Bandor". Y la CGT: se siente, Rucci está presente". Cada grupo buscaba tapar los cantos del otro. Cuando Montoneros cantaba "Si Evita viviera sería montonera" o "Perón evita la patria socialista", la CGT respondía: "Perón evita la patria peronista", o "Ni yanquis ni marxistas, peronistas". Por último, Perón agregaría: "Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho". A lo cual Montoneros respondería también por última vez: "Conformes general, conformes los gorilas, el pueblo va a luchar". Y bajo esa situación comenzarían el repliegue de sus columnas. En la marcha de retirada, Montoneros iría coreando: "Acerrín, Acerrán es el pueblo que se va". Y Perón continuaría con su discurso diciendo: "Puedo asegurarles que los días venideros serán para la liberación. Liberación no solamente del colonialismo que viene azotando la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera". La retirada de Montoneros sería tumultuosa y habría enfrentamientos con los militantes sindicales.
Aunque este acto pasó a la historia como el día en que Perón echó a los montoneros de la plaza, la versión de Montoneros es que Perón no los echó, sino que ellos se fueron. No obstante, muchos testimonios coinciden en señalar que cuando Perón los llamó imberbes, la militancia sindical rompería el cerco formado por los corralitos y comenzaría a agredirles. Perón finalizaría el discurso señalando: "Les deseo la mayor fortuna y espero el 17 de octubre poderles ver de nuevo la cara en esta plaza", evento que nunca pasaría debido al fallecimiento de Perón el 1 de julio de 1974. Ese 1 de mayo se llegó a un final anticipado, la ruptura total de Perón con Montoneros y los grupos afines. Fue en resumidas cuentas el resultado de haber alentado, apoyado y utilizado a los montoneros como un medio para llegar a un objetivo. No obstante, este sería solo uno de los tantos sucesos que marcarían a la década más turbulenta de la historia argentina reciente. Hasta la próxima.